bienvenida también a aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube, que de alguna u otra forma te encontraste con este mensaje, pues esperando que Dios bendiga tu vida y que el Señor traiga una palabra de aliento y de ánimo para tu corazón, y ojalá un día podamos verte aquí en persona. Muy bien, vamos a pasar al mensaje. A partir de la semana pasada empezamos a hablar sobre un tema que lleva por nombre Conociendo la mente de Dios, conociendo la mente de Dios, conociendo el corazón de Dios. Cuando hablamos del corazón, hablamos de los sentimientos, hablamos de los pensamientos. Cuando hablamos del corazón y de la mente, entendemos que conocemos lo que es la persona como tal. ¿Sí tiene sentido? Cuando tú conoces a alguien, tú tienes que conocer su corazón. Y conocer el corazón de alguien es conocer sus pensamientos, sus afectos, sus sentimientos, lo que le gusta, sus motivaciones. Y una de las cosas que hablamos la semana pasada es que Dios está interesado en que tú y yo conozcamos su corazón, que conozcamos cómo piensa, que conozcamos sus afectos, sus motivaciones, que la Biblia tiene como propósito mostrarnos a Dios en una manera muy íntima, profunda, que la Biblia va desarrollando la historia de Dios y del hombre, y a través de esta historia conocemos cómo son los pensamientos de Dios. Que una de las grandes revelaciones que Jesucristo trae a nuestras vidas es que este Dios distante para muchos y que puede estar muy ajeno a nuestras vidas, pues la gran revelación del Evangelio es que Dios quiere darse a conocer a los seres humanos. Es una revelación tan poderosa que a veces nuestra mente finita no alcanza a entender completamente. Ojo con lo que le estoy diciendo. Revelación poderosa del Evangelio a través de Jesús. Dios quiere darse a conocer a la humanidad, a las personas. Pero esta verdad es tan grande y es tan poderosa que para nuestra mente finita o ilimitada requiere cierto esfuerzo poderla entender. Lo podemos repetir como un cliché, lo podemos entender como una especie de expresión religiosa, pero cuando alguien realmente entiende lo que significa que Jesús quiere darme a conocer el corazón de Dios, empieza a haber transformación. Dios quiere que yo lo conozca. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú entiendas cómo es el corazón de Él. Eso hemos estado hablando y con esto nos referimos a este tema de conocer la mente de Dios. La semana pasada aprendimos, ¿verdad?, que conociendo a Jesús en la Biblia es como podemos ver y conocer la mente de Dios. ¿Cómo podemos conocer la mente de Dios? A través de la Biblia y a través de la persona de Jesús que está revelada en la Escritura. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Quién dijo eso? Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús está diciendo, si tú me conoces a mí, si tú ves cómo vivo, cómo actúo, si tú ves mi corazón, mi persona, tú estás viendo a Dios a través de la Biblia y a través de Jesús en la Biblia. Es de la forma en que podemos entender y conocer la mente de Dios. Es el Espíritu Santo quien le da coherencia a todas las cosas que Jesús dijo. Estas dos cosas las aprendimos el domingo pasado. Es el Espíritu Santo el que le da coherencia a todas las cosas que Jesús dijo y a todo lo que viene en la Biblia de la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo, las palabras de Dios y las palabras de Jesús no van a tener coherencia. ¿Y qué es coherencia? Sentido, orden, ¿sí? No se van a conectar unas con otras. Por eso tenemos a muchos cristianos llenos de información de la palabra de Dios, pero esas palabras no han tenido coherencia en su mente, en su corazón, porque les hace falta la revelación del Espíritu Santo. No estoy diciendo que estos cristianos no tengan al Espíritu Santo. Lo tienen, pero no han ido un poquito más allá para entender que el Espíritu Santo necesita darle coherencia a todo lo que Jesús dijo. Aprendimos el domingo pasado que vemos que los discípulos de Jesús, fíjate bien lo que te voy a decir, tuvieron una progresión en su entendimiento, ¿sí? Aprendimos que los discípulos de Jesús, por lo menos los evangelistas que encontramos escribiendo los evangelios, y por ejemplo Pablo también, tuvieron una progresión en su entendimiento. ¿Qué significa esto? Que Juan, mientras vivía lo que él escribió en el evangelio de Juan, no entendía muchas cosas.
¿Sí se acuerda que dijimos esto? Juan, estamos leyendo Juan capítulo 13, ahorita lo vamos a leer. Juan estuvo ahí viendo a Jesús lavarle los pies a sus discípulos. Juan estuvo ahí viendo cómo Jesús hablaba con los fariseos. Juan estuvo ahí viendo a Jesús con sus ojos y sus propios oídos. Pero fue con el tiempo que Juan recibió una progresión de entendimiento y le cayeron como muchos veintes, muchas revelaciones, y fue cuando realmente Juan entendió lo que Jesús estaba haciendo, y 60 años después Juan escribe el Evangelio de Juan, pero ahora con una revelación mayor de la que tuvo en el momento de los hechos. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿De qué me sirve entender esto a mí? Me sirve porque esto es para darnos ánimo y aliento de que muchas cosas en Cristo que nosotros entendemos, que nosotros recibimos, tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos las vaya revelando, y que tú y yo, así como los discípulos, que somos hombres y mujeres comunes y corrientes, también vamos a ir avanzando y tenemos que ir avanzando en una progresión de entendimiento por obra del Espíritu Santo. Amén. De eso hemos estado hablando del domingo pasado. Vamos a leer la Biblia. Voy a leer 2 pasajes. Oramos y desarrollamos este tema que ahora es conociendo la mente de Dios. La semana pasada fue la revelación del Espíritu Santo, la progresión del entendimiento, y ahora es conociendo la mente de Dios, y es ver cómo se ve en la mente de Dios el amor y la autoridad. Conocer la mente de Dios, la semana pasada fue el Espíritu Santo nos revela la mente de Dios. Ahora vamos a ver la mente de Dios y cómo se ve el amor y la autoridad a través de la mente de Dios. 2 pasajes, primera carta a los Corintios 2:16 y luego Juan 13. Primera carta a los Corintios 2:16. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Fíjate qué pregunta hace Pablo. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? No, Pablo, pues está canijo. ¿Quién puede conocer? No conozco los de mi esposa. Disculpa, mi amor, pero hay que aceptarlo. ¿Alguien conoce los pensamientos de su esposa? Así que yo sé lo que está pensando en ese momento. No sabemos, ¿verdad? Mucho menos los de Dios. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? Segunda pregunta, ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? No, pues ¿quién puede enseñarle a Dios? Nadie. ¿Quién conoce sus pensamientos? ¿Quién le puede enseñar? No, Pablo, está difícil. Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Fíjate cómo Pablo nos lleva a preguntas bien profundas y luego nos dice, pero nosotros sí podemos entender estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es tener la mente de Dios. Y tener al Espíritu Santo es tener la mente de Cristo. Fíjese bien, porque ver a Jesús no solamente es ver al Padre. Ver a Jesús también es ver al Espíritu Santo. Creo que hemos escuchado mucho sobre que Jesús es ver a Dios. Jesús es el rostro del Padre. Pero déjame decirte que Jesús también es el rostro del Espíritu Santo. Jesús también es el rostro del Espíritu Santo. Juan 13:2 al 5. Juan 13:2 al 5. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y representaría a Dios. Fíjate, hay que aprender a leer bien las cosas como están. Dice el Evangelio que era la hora de cenar, el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús, y luego viene una coma. Eso significa que estamos en el mismo orden de ideas, no ha cambiado de la idea, sino que Juan está interesado en que entendamos que Jesús sabía que tenía toda la autoridad, que Jesús sabía que Dios le había dado todas las cosas. Juan está interesado en que nosotros entendamos que Juan sabía quién era Cristo, de dónde venía, a dónde iba, pero que también Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Si no hay un punto ahí, hay una coma, significa que todo lo que dijo Juan representa un mismo orden de ideas. Jesús sabía que tenía toda la autoridad. Amén. Jesús sabía que era hijo de Dios, de dónde venía y a dónde iba. Pero en ese mismo orden de ideas también Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Son 3 cosas importantes que estaban en la mente de Cristo en ese momento. Que había venido de Dios y regresaría a Dios. Ahora sí un punto, ¿verdad? Así que se levantó de la mesa,
se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mueve nuestro corazón y nuestra mente para poderte conocerte más. Gracias por la salvación inmerecida que nos has dado, por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Oramos, Señor, porque todo argumento sea derribado en el nombre de Jesús y podamos encontrarnos con Cristo a través de la palabra, podamos ver nuestro corazón y podamos crecer en el conocimiento de Dios, pero también en el conocimiento de nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Jesús sabía que tenía toda la autoridad y vamos a ver cómo se ve la autoridad y el amor en la mente de Dios. ¿Cómo es la reacción de una persona ante la noticia de que ha recibido toda la autoridad? ¿Cómo reaccionamos las personas ante la noticia de que tienes toda la autoridad? Sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en el matrimonio. Cuando una persona recibe la noticia de que se le ha dado toda autoridad, no reaccionamos como Jesús reaccionó, reaccionamos diferente. Y pienso cómo reaccionan los hermanos mayores cuando los papás se van de casa y le dicen a los hermanos mayores: ahí te encargo a tus hermanos chiquitos, los vas a cuidar, tienes toda la autoridad aquí en la casa mientras no estoy yo. ¿Qué hace el hermano mayor? Se goza el hermano mayor, dice: ahora sí me van a escuchar estos, ¿verdad? Aquí mando yo, nomás se van los papás y los hermanos mayores, ¿verdad? Ejercen ahora sí su poder y autoridad. ¿Qué hace una persona, un compañero de trabajo cuando va aumentando su autoridad en el trabajo, ¿verdad? Se va llenando un poquito de orgullo, se va llenando de cierto sentimiento de superioridad sobre los otros, ¿verdad? Porque ha crecido, porque ha avanzado, porque se le ha abierto la oportunidad, porque es el consentido del jefe, X razón. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la idea de saber que tenemos toda la autoridad? Las personas en lugares de mucha autoridad pocas veces se detienen a pensar en cómo esa nueva posición de autoridad puede ser de bendición para otros. Muy pocas veces las personas que reciben toda la autoridad se detienen conscientemente a pensar ahora cómo esa nueva posición les da la oportunidad de bendecir a otros. Cuando la persona llega al poder político, cuando la persona llega a la presidencia, cuando la persona llega a la gerencia, cuando la persona llega a la autoridad y entiende esa posición, pocas veces se detiene a pensar: órale, tengo autoridad, ¿cómo mi posición de autoridad puede bendecir a otros? Pocas veces. Habrá quizá algún buen cristiano que piense de esa forma, es lo que vamos a aprender el día de hoy, pero la gente no piensa así. La gente busca su propio beneficio, busca cómo esta nueva posición le va a beneficiar a él o a ella, pero nunca se detiene a decir: ok, tengo autoridad, ¿cómo esta posición me va a ayudar a bendecir a otros? Nadie en una posición de autoridad piensa cómo el amor al prójimo tiene que ser parte de mi nueva posición de autoridad. Soy una persona en autoridad, ¿ok? Cómo el mandamiento de amar al prójimo tiene que ser parte de mi nueva posición de autoridad. Son dos cosas que no pensamos. Pensamos en el beneficio propio, pensamos en el éxito obtenido, pensamos en el beneficio de nuestra familia, pensamos en el beneficio de nuestra persona, pero nunca pensamos que esa posición de autoridad nos brinda la oportunidad de amar a otros, de bendecir a otros, y cómo esa posición me brinda la oportunidad de ser bendición para otros. Debemos reconocer que nosotros fallamos en aplicar ambas cosas, amor y autoridad. Somos torpes, permítame la expresión, empezando por mí mismo, ¿verdad? Somos torpes en el manejo de la autoridad y del amor. Queremos amar a otros y perdemos autoridad. Queremos tener autoridad sobre otros y ¿qué perdemos? El amor. ¿Sí me va siguiendo? Somos torpes en el manejo de estas dos cosas que parecen convivir perfectamente en el corazón de Dios. Somos poco hábiles en el manejo de la autoridad y el amor al mismo tiempo, pero en el corazón de Jesús, en la mente de Dios, amor y autoridad conviven perfectamente y se muestran perfectamente, pero nosotros somos poco hábiles en el manejo de estas dos cosas. Queremos ganar autoridad sobre nuestros hijos y a veces nos olvidamos de amarles. Queremos ganar autoridad sobre nuestra pareja en el matrimonio, ganar autoridad en nuestro hogar y nos olvidamos del amor. Queremos amar a los hijos, queremos amar a las personas, a los discípulos, a la esposa, al esposo, ¿verdad? Y perdemos autoridad.
Como que no sabemos cómo conviven ambas cosas en el corazón de una persona. Cuando las personas aman a alguien, se olvidan de perder autoridad sobre sus propios deseos, sobre sus propias convicciones. Se entregan completamente al amor, que se olvidan y pierden autoridad sobre su propia vida. Se olvidan del dominio propio, se olvidan de la autoridad que tienen sobre la otra persona para exigir respeto, para exigir compañerismo, ¿verdad? Para exigir compromiso por el amor, y perdemos esa autoridad. Con los hijos queremos educarles y nos enfocamos en la autoridad y nos olvidamos del amor en base a la autoridad. O queremos amarles mucho a los hijos y nos olvidamos de ejercer una buena autoridad sobre ellos para el beneficio de ellos, obviamente. En Jesús estas cosas existen ambas en perfección. La autoridad que tenemos en algunos momentos puede llegar a abrumarnos, nos supera. La autoridad en manos de una personalidad frágil es muy peligrosa. La autoridad en manos de una personalidad frágil, lastimada, que tiene una distorsión de su persona, una falta de identidad, es muy peligrosa. Surgen cosas como la manipulación, la amargura, la ira. Nacen en el corazón, dañando toda relación que está bajo esta autoridad. Por eso las cosas que Jesús sabía en ese momento eran bien importantes. Juan no las entendió hasta mucho tiempo después. Pero dice la Biblia que Jesús conocía que Judas lo iba a traicionar. ¿Sí dice eso? Lo sabía, lo conocía. Pero también Jesús sabía de dónde venía y hacia dónde iba. ¿Qué significa eso? Identidad. Sabía que venía del Padre. Pero también Jesús sabía que tenía toda la autoridad para decirle en ese mismito momento al Judas, muérete, o que se le parara el corazón a Judas, y en ese mismo rato Judas moría. ¿O no tenía la autoridad para hacerlo Jesús? Lo tenía, completamente lo tenía. Y esas tres cosas Jesús las sabía. Pero Jesús tenía toda la autoridad, pero también tenía una identidad correcta delante del Padre. Tenía una imagen propia, sana y correcta delante del Padre. La autoridad en manos de personas con este corazón frágil es peligroso, daña toda relación bajo esa autoridad. Por eso es importante ver que Cristo conocía quién era delante de Dios, identidad, pues Dios siempre busca delegar autoridad sobre personas que han desarrollado o están sanando su identidad delante de Él. Dios siempre quiere poner autoridad sobre personas que han crecido en la sanidad de su corazón, y con sanidad del corazón me refiero a que han sanado su identidad. Autoridad en la vida de una persona que tiene un sentido distorsionado de competencia es peligrosísimo. Autoridad en la vida de una persona que siempre se está comparando con otros o que compara a otros, que tiene una baja autoestima, que hay una inseguridad en su corazón, y tú viertes autoridad en una persona así, va a dañar toda la gente que está bajo su autoridad. Por eso es importante entender que Dios trata la identidad de la persona, trata el corazón de la persona para asegurarse que la persona sabe su posición delante de Dios, su identidad como hijo de Dios, que se ha olvidado de los estándares con el que el mundo mide a las personas, para ahora entender cómo Dios ve a las personas, y con esa identidad sana, o por lo menos en proceso de estabilidad, el Señor vierte autoridad sobre la persona. Es una lucha constante, es algo que tenemos que ir aprendiendo día con día, no es algo que se aprende de un día para otro, pero tanto como padres de familia, como líderes en los ministerios, como jefes en los trabajos, tenemos que aprender a tener una identidad correcta delante de Dios, entender cómo nos ve Dios a nosotros, cómo nos estamos evaluando a nosotros mismos, para entonces poder desarrollar una buena posición de autoridad. Porque Jesús sabía que tenía toda la autoridad, amén, pero también sabía quién era delante de Dios. Él no se iba a pelear con Judas. Él no se iba a ponerse a pelear con Judas. Él no iba a tratar de convencer a Judas de que no lo traicionara. Él no iba a defenderse con argumentos delante de Judas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era. Jesús sabía cuál era el plan de Dios, sabía cuál era su lugar delante de Dios. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad, Juan 13:3, sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios, y eso nada lo iba a mover, eso nada lo iba a interrumpir. Él sabía quién era delante de Dios, él sabía la autoridad que Dios le había dado, y Judas no se le iba a quitar. ¿Dónde estaba y hacia dónde iba? Estar en un lugar de autoridad también significa ser blanco de ofensas.
Cosas como la traición, la difamación, el juicio, son parte del lugar de autoridad, ¿sí? Porque los empleados pocas veces se demandan entre ellos. ¿A quién demandan los empleados? Al patrón, a ese lo demandan, no los empleados. Estar en una posición de autoridad te pone en una posición visible, te pone en una posición donde es más fácil ser presa de ataques, difamación, de juicio, de traición. Y Jesús tenía autoridad, por lo tanto lo ponía el Señor en una posición de liderazgo. Y estar en liderazgo lo hizo presa de ataques, presa de la traición. Judas no pensó en traicionar a Pedro. Judas no pensó en traicionar a alguno de los discípulos. Judas pensó en traicionar al líder, a Jesús, al que estaba en la posición visible. En estas condiciones se vuelve muy difícil demostrar amor. ¿Por qué nos cuesta que en nuestro corazón haya autoridad y amor ejerciéndose al mismo tiempo? Nos cuesta que de nuestro corazón salga autoridad y amor al mismo tiempo, porque estar en autoridad es estar en un lugar que te pone blanco fácil de algunas cosas como las que he mencionado. Y cuando hay traición, cuando hay resentimiento, cuando hay difamación, cuando hay crítica, pues hay amargura. Y la posición en autoridad, la persona en autoridad que se amarga, es una persona que no va a poder amar a otros. El terreno de la amargura, el terreno del resentimiento no es tierra fértil para el amor. Por eso tenemos que cuidar mucho que las cuestiones en el matrimonio, las cuestiones en el liderazgo, en el trabajo, aún con los propios empleados, los compañeros de trabajo, con los discípulos, en casa, con los hijos, la pareja, tenemos que cuidarnos porque la autoridad conlleva también estar expuesto a todas estas cosas y que puede salir de tu corazón amargura y resentimiento, y eso va a evitar que tú vivas una autoridad como Cristo quiere que la vivas, una autoridad en amor y en autoridad. Por eso vemos a personas a veces con resentimiento, a veces con amargura en el liderazgo, que están ejerciendo autoridad, pero se han olvidado ¿de qué? Del amor. Se han olvidado del amor. Es importante entender esto. Ver la autoridad a través de la mente de Dios en Jesucristo, nos enseña a volvernos inofendibles. ¿A quién le gustaría ser inofendible? A mí me gustaría ser inofendible. A mí me gustaría ser inofendible. Imagínense que me dijeran el mantequilla, porque todo se me resbala, ¿verdad? Todo lo que me dicen me vale sombrilla, ¿verdad? Y no, la verdad es que es difícil creer que podríamos llegar a una condición así. Siempre la ofensa va a tocar un punto, siempre la ofensa va a atravesar un punto. ¿Qué tan profundo llegue? Ese es el asunto. ¿Qué tan profundo llegue? Esa es la cuestión. Siempre va a tocar algo, siempre va a atravesar algo de nuestro corazón. ¿Qué tan profundo llegue? Eso va a ser ya en lo que podemos desarrollar resistencia y crecer. Jesús nos enseña a volvernos inofendibles. Quizá no como Él, porque el Señor Jesús era perfecto. El Señor Jesús se mantenía en un nivel al cual nosotros aspiramos, ¿sí? Al cual nosotros queremos llegar. Pero Jesús se mantenía inofendible. ¿Cómo? Hay que aprender a lavar los pies diariamente de la gente que te rodea. Hay que aprender a lavar los pies diariamente de la gente que te rodea. ¿Por qué los pies, pastor? Porque los pies son la parte del cuerpo, en el contexto de la Biblia, que andaban en chanclas o en crocs. A lo mejor traían crocs los discípulos, imagínense, los discípulos con crocs, ¿verdad? Con chanclas. En ese contexto donde no había pavimentación, todo era tierra, desierto y sandalias. ¿Qué era lo que más ensuciaba? Los pies. Los pies representan la parte de nuestro corazón, la parte de la vida diaria que tenemos que estar lavando constantemente. Jesús le dijo a Pedro, la gente que está limpia no necesita lavarse completamente, todos los días, en todo momento. Con que se lave los pies diariamente, se mantendrá limpio. Juan 13, verso 10 dice, Jesús respondió, después de que Pedro le dice que lo lave todo, Jesús responde, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Se refería a Judas. Pero dice, la persona que está limpia, la persona que se mantiene en conciencia limpia, que se mantiene bien delante de Dios, no necesita más que lavarse los pies diariamente, que es perdonar las ofensas diarias. Lo de diario. Lo que se va
acumulando diariamente, no lo de hace 3 años, no lo de hace 5 años, no lo de hace 3 meses, lo diario, dice el Señor Jesús. Tienes que aprender a lavar los pies de la gente que te rodea diariamente, perdonar diariamente las ofensas. Todos los días por la noche, todos los días al terminar el día, un ejercicio o hasta podemos decirle disciplina espiritual para la persona que está en autoridad es aprender a lavar los pies de los discípulos. Señor, yo hoy suelto la ofensa de mi trabajador, hoy suelto la ofensa de mi patrón, hoy suelto la ofensa, y Señor, los patrones, porque los patrones están de este lado, ya vi a 2, 3 patrones de este lado. Hoy suelto la ofensa de mi patrón, hoy suelto la ofensa de mi trabajador, hoy suelto la ofensa de mi esposa, suelto la ofensa de mi esposo, suelto la ofensa de mi hijo, de mi hija, del vecino, de mi suegra, de mi suegro. Todos los días hay que lavar los pies de la gente que nos rodea. Todos los días hay que lavar, no todos completos. Hay unos que, como el Judas, ¿verdad? Dice que Jesús no estaba tan limpio, ¿verdad? Y quizá con una lavada de pies no se le quite, pero no es que tanto lo merezca Él, es que tú tienes que ejercer autoridad y amor, ambos al mismo tiempo, y para que ambos existan tienes que aprender a lavar los pies diariamente de aquellos que te rodean, en conciencia de que mañana se van a volver a ensuciar. Dice la Escritura, afirma tu identidad, nos vuelve a inofendibles. Dios te ama con o sin título, con o sin liderazgo. Dios no te evalúa según tus habilidades. Afirma tu identidad en Dios. Dios te ama con o sin título. Dios no te evalúa según tus habilidades. ¿Sabes qué es lo que evalúa Dios en el corazón de las personas? Lo que Dios evalúa en tu vida está viendo Dios si el amor de Cristo te está motivando a hacer lo que haces. Es lo que está evaluando el Señor. Dios no evalúa tus habilidades. Dios no evalúa los títulos sobre tu pared. Dios no evalúa tu crecimiento laboral o económico. No evalúa esas cosas el Señor, aunque son buenas, no sino que sean malas. Pero a veces nosotros nos identificamos o nos evaluamos según todo eso. ¿Tiene sentido lo que le digo? Nuestra identidad se basa en todo lo que hacemos, en lo que tenemos, en lo que logramos, en lo que otros dicen de nosotros, y eso va a distorsionar nuestra identidad, y tú estás a un paso en caer en la trampa del enemigo si tú estás evaluando tu persona, tu identidad. Si tú te evalúas según tu físico, según tus logros, según los ceros en tu cuenta, si tú te evalúas todo eso, tú estás así, mira, pero así de ofenderte en cualquier momento. Estás así, pero de amargarte. Estás así, pero de que el mundo se te venga encima. Si tú te evalúas en base a eso, estás así, a un pasito. Y el diablo lo sabe. Y el diablo te va a atacar por ahí y va a afectar tu identidad. Pero Dios no nos evalúa según eso. La Biblia dice que Dios nos evalúa. ¿Qué evalúa nuestro corazón? Si lo que estamos haciendo tiene como motor el amor que hemos recibido de Jesús. Porque en los capítulos 13 al 17 de Juan, lo que Jesús se mantiene haciendo es mostrándoles su amor. Un montón de veces Jesús les habla del amor y del amor. Y ámense unos a otros. Y les pongo mi ejemplo para que ustedes lo hagan con los otros. Para que así como yo le lavé los pies a ustedes, ¿qué dice Jesús? Ustedes háganlo también, porque yo les puse mi ejemplo. Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 13, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Qué significa eso? Autoridad, ¿sí? Y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y la identidad de Dios no está motivada por eso, sino en ver si el amor de Cristo es el que nos está moviendo a hacer lo que hacemos. Dios decidió ponerte en autoridad, darte una familia, ponerte en ese trabajo, ponerte en ese ministerio, sabiendo aún tus limitaciones, para que tú confíes en la gracia de Dios, para que tú confíes en la gracia de Dios. Le recomiendo un libro que se llama Dios no se ha dado por vencido contigo, de Max Lucado. Max Lucado es el autor y se llama Dios no se ha dado por vencido contigo. ¿De qué habla? De Jacob. De que Dios tomó un hombre imperfecto como Jacob y que Dios nunca ha sido por vencido con él, y a pesar de sus debilidades el Señor puso sobre él gran autoridad. Espero que lo pueda leer. Jesús nos enseña cómo se ve la autoridad. Si me ayudan con el pad, por favor. Cómo se ve la autoridad en la mente y el amor en la mente de Dios. Para nosotros la autoridad es oportunidad para ser servidos,
para manifestar qué tanto poder tenemos. En la mente del hombre la autoridad se ve como la oportunidad para ver qué tanto poder tenemos, cuánto nos pueden servir otros. Pero en la mente de Dios la autoridad se ve diferente. En la mente de Dios la autoridad es una posición que nos da el poder para cuidar de otros. ¿Cómo se ve la autoridad en la mente de Dios? En la mente de Dios la autoridad es una posición para poder cuidar de otros. Si queremos que nuestros hijos, que nuestra esposa o esposo, que nuestros discípulos se sometan a nosotros, deben estar seguros que nuestra autoridad tiene como propósito su bienestar y su cuidado. ¿Cómo puedo crecer en autoridad en mi vida, pastor? Asegúrate de estar modelando una vida de autoridad que le refleje a tus hijos, esposa o trabajadores, empleados, que tú trabajas para el bien de ellos. Que no solamente tomas decisiones basadas en el crecimiento personal o de la empresa o el negocio o propio en el matrimonio. Tú vas a crecer en autoridad en la medida en que los otros que te rodean y están bajo tu autoridad se sienten seguros de que tú estás trabajando para el bien de ellos, que tomas decisiones a favor de ellos, que tomas decisiones por amor a ellos, que tomas decisiones por el bienestar de ellos. Aún en el ambiente laboral, ¿cómo cambiaría la relación de jefes y empleados cuando se sabe que se trabaja para el bien de todos los involucrados? ¿Por qué los empleados, por qué la gente en la zona industrial se resiente tanto? Porque saben que la empresa trabaja para ellos, para los chinos, coreanos o alemanes, y ellos a gusto, ¿verdad? Pero no se vela por el bienestar de las personas. Pero aún el reino de Dios tiene que permear tanto la vida de las personas que lo saquemos de estas cuatro paredes, lo llevemos a la vida diaria, y aún nuestra vida diaria en la semana, en el trabajo, en la escuela, en casa, se ve afectada por el reino de Dios y podamos ver cómo el reino de Dios puede transformar toda nuestra vida. Dígase trabajo, dígase escuela, dígase negocio, ahí el reino de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús nos dice pongan el reino de Dios primero, no significa que en tu lista diga el reino de Dios y luego familia y luego trabajo y luego esto. No significa una lista de prioridades. El reino de Dios no es una prioridad más en tu vida. El reino de Dios no es una actividad más en tu vida. Cuando Jesús dice eso, significa que el reino de Dios debe cubrir todo lo que hacemos. No estar en el primer punto de prioridades, sino que el reino de Dios debe de cubrir todo lo que hacemos. No ser la primera prioridad, porque si no, entonces tenemos a cristianos batallándole, diciendo, tengo que trabajar, pero tengo que ir al grupo conexión. Ando bien cansado por el trabajo, pero el domingo o el sábado hay servicio. Pero el reino de Dios es prioridad. No, eso no significa. Significa que el reino de Dios tiene que cubrir toda nuestra vida, cada área de nuestra vida. La autoridad en la mente de Dios está para el beneficio de otros. Es el principio de Efesios 5:21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. El varón va a crecer en autoridad en su hogar cuando él manifieste que su autoridad se basa en el amor y en el bienestar de todos los que están bajo él. ¿Sí? ¿Varones me escucharon? Tú vas a crecer en autoridad, varón, en tu casa y en tu hogar, a medida en que vean los que están bajo tu autoridad que tu autoridad se basa en el amor y el cuidado de todos. ¿Por qué le batallamos en la autoridad? Porque el que está en autoridad, sea esposo o esposa, demuestra que únicamente vive para él o para ella. Pero cuando nosotros mostramos el principio de Cristo, vamos a crecer en autoridad. En la mente de Dios, la autoridad es la oportunidad para ser un buen ejemplo para otros. Para el hombre es para demostrar poder y ser autoritario. En la mente de Dios, la autoridad es para buscar el bien de otros y para convertirse en modelo de otros. Primera de Pedro 5, 3 al 4. No abusen de la autoridad. Primera de Pedro 5, 3 al 4. No abusen de la autoridad. ¿Dónde estuvo Pedro cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? ¿Dónde estuvo? Ahí no dijo Pedro, no me lave, Señor. Pedro estuvo ahí, Juan estuvo ahí, Pedro estuvo ahí, y encontramos una progresión en el entendimiento de Pedro. Solo lo quería llevar al principio.
Pedro recibió una progresión de entendimiento y varias décadas después escribe su primera carta de Pedro, con un entendimiento mayor de la persona de Jesús por el Espíritu Santo. Y Pedro escribe: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Ay, mira, Pedro, qué casualidad. Y tú que le andabas diciendo a los discípulos que tú eras el bueno de todos, y tú querías ser el primero, ¿verdad? Y tú que querías ser para todo, ser el consentido del Señor. Hubo progresión en la mente de Pedro, al punto que dijo: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino más bien que guíenlos con su buen ejemplo. Así se ve la autoridad en la mente de Dios. La autoridad en la mente de Dios es algo que se gana por hacer el bien a otros con humildad. Primera de Pedro 5:5. La autoridad en la mente de Dios es algo que se gana por hacer el bien a otros con humildad. Primero, la autoridad de la mente de Dios se ve ¿cómo? Haciendo el bien por los demás. La autoridad de la mente de Dios es la oportunidad de ser de buen ejemplo. La autoridad de la mente de Dios es la oportunidad para modelar una buena vida delante de otros y con humildad. Primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y si estamos en autoridad, necesitamos el favor de Dios. Si estamos en autoridad, necesitamos el favor de Dios. Y para que el favor de Dios esté conmigo, necesito librarme del orgullo, actuar por el bien de otros, porque Dios me va a dar de su favor si yo actúo en humildad en mi autoridad. Filipenses 2:3-5. No sean egoístas, con esto termino. No sean egoístas. Filipenses 2:3-5. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Fíjate, el Señor se lo dice a personas en autoridad. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Porque ¿cómo se ve la autoridad en la mente de una persona? La oportunidad para impresionar a alguien. La gente quiere autoridad para impresionar a otros. Pero la Biblia dice: no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Principios de autoridad y liderazgo. Tengan la misma actitud. O si cambiamos la palabra actitud por mente, tengan la misma mente que tuvo Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana, porque hemos entendido, Señor, que la autoridad y el amor en tu mente son diferentes a como lo vemos nosotros. Gracias, Señor, porque a través del Evangelio vemos a Jesús y vemos tu corazón. Te pedimos gracia y sabiduría, Señor, para nuestras vidas, para poder ejercer amor y autoridad efectivamente en cualquier parte de nuestra vida. Ministerio, trabajo, familia. Ayúdanos, Señor, a desarrollar el carácter de Cristo, sabiendo que ya has puesto la mente de Cristo en nosotros, que es el Espíritu Santo, y que de esa forma podemos desarrollar la autoridad y el amor, así como Cristo los ve, como Dios lo ejerce. Señor, líbranos del orgullo, de la arrogancia. Líbranos de una identidad distorsionada que está buscando autoridad para demostrar, para ganar, para imponerse. Sana nuestro corazón, Señor, con tu amor. Déjanos sabernos amados, aún por encima de nuestros defectos y errores, aún por encima de nuestras debilidades. Déjanos saber hoy, Señor, que tú nos amas, que tú no ves nuestros alcances económicos, tú no ves nuestra profesión como algo que te pueda sorprender a ti, Señor. Tú ves el amor de Cristo en nosotros siendo el motor de nuestras vidas. Déjanos saber, Señor, que tú no nos evalúas según nuestro físico, según la cuenta del banco, según lo que tenemos. Tú nos evalúas según el amor de Dios en nosotros, según el amor de Jesús actuando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en autoridad y en amor para mostrar tu reino, Señor, a todos aquellos que están bajo nuestra autoridad, sea esposa, esposo, hijos, en el trabajo, los hermanos, en los discipulados, en los ministerios. Señor, queremos ver tu corazón en la persona de Jesús, como tú lavaste los pies, aún sabiendo, Señor, de que
Judas estaría a punto de venderte por unas monedas, de traicionarte. Jesús, tú sabiendo que habías derramado todo tu amor en Judas, porque Jesús amó exactamente igual a Pedro como amó a Judas, como amó a Juan. Y aún así el Señor se inclinó, se humilló delante de Judas y le lavó los pies. Se los lavó en señal diciéndole que Jesús lo había perdonado aún antes de cometer la traición. Cuando Jesús se inclina delante de Judas, Jesús le está diciendo a Judas: ve y haz lo que ibas a hacer, porque yo ya te he perdonado. Lavar los pies con anticipación nos enseñas tú, Jesús. Ayúdanos a volvernos inofendibles, a que la ofensa, Señor, no atraviese el alma y hiera nuestros sentimientos, nuestras emociones o identidad. Ayúdanos a lavar constantemente los pies de aquellos que nos rodean, a afirmar nuestra identidad delante de ti, para ser como tú, Jesús, inofendibles, no en orgullo, sino en amor, en autoridad, porque si estamos en Cristo tenemos la autoridad del Padre con nosotros también. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. ¿Alguien recibió una palabra para su corazón el día de hoy? Con fe, amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada persona, a cada familia aquí reunida. Dales de tu espíritu, de tu presencia, provee lo necesario. Que la presencia de Dios te acompañe a lo largo de tus días, en tu entrada, tu salida, en el trayecto para tu trabajo, para tu escuela, a lo que sea que hagas esta semana. Que el Señor te acompañe y te bendiga. Que la gracia y el favor de Dios te sostengan día con día, y que tu identidad como hijo de Dios se reafirme cada día. No descuides la lectura de la Escritura, no descuides la oración delante de Dios, no descuides tu relación con el Señor, porque eso depende el bienestar y la prosperidad de tu vida. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.